Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga esta tarde, este día. Quisiera que pasara mi esposa y les diera unas palabras a ustedes. En verdad que estamos agradecidos con el Señor y alegres por ver que aquí hay un lugar donde se ama y se exalta el nombre de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar su lugar, siéntense. Es un gozo, es un placer estar en esta tarde en medio de ustedes y conocer nueva familia, porque somos una familia en el Señor y me da gusto conocer esta nueva familia hasta acá. Gracias a Dios por sus vidas. Lo único que les quiero decir es que seamos fieles al Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la siga perfeccionando para el día de su venida. No importa cómo hayamos llegado al Señor, sino cómo vamos a terminar. Si somos fieles, si en verdad le amamos con todo nuestro corazón, yo espero que cada uno de ustedes en verdad pueda amar al Señor. El Señor es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso, hermanos, de verdad. Yo tengo más de 50 años de estar en este conocimiento y el Señor ha sido fiel para conmigo. Hemos tenido situaciones difíciles, sí, porque no todo es miel sobre hojuelas, hermanos. Tenemos tropiezos y tenemos cosas que nos suceden en la vida que no alcanzamos a entender ni a comprender por qué, pero Dios sabe por qué. Pero el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él es fiel y me da gusto estar con ustedes en esta tarde y que el Señor les bendiga y que sigan creciendo y aprendiendo del Señor siendo fieles para Él. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, me da gusto estar aquí con ustedes este día. Perdidos, pero los encontramos. Los encontramos aquí en este lugar. Qué bueno, me da mucho gusto, en verdad, que honro su trabajo y que están haciendo en este lugar. Y yo sé que cuando Dios nos escoge, ya no nos suelta. Juan capítulo 15, versículo 16, en las palabras de Jesús dice: yo los elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros para que lleven fruto. Así que qué bueno que están en este lugar y que están siendo una extensión de los brazos del Señor para bendecir a nuestros hermanos, para ministrar a nuestros hermanos, darles la enseñanza, darles la palabra. El trabajo no es fácil. Les puedo decir que en el año de 1968, en marzo, comencé a servirle al Señor. Ya llovió. Todavía algunos no nacían, pero en el 68 estábamos empezando a trabajar para nuestro Dios. Y les puedo decir que no es un trabajo fácil, pero sabemos que la recompensa es grande. ¿Amén? Así que están en nuestro corazón y estaremos orando por ustedes y por toda esta congregación bonita que hay en este lugar. Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios esta tarde. Mañana no, esta tarde. Pienso que es domingo hoy, pero hoy es sábado. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos traen sus escrituras? ¿Cuántos traen la palabra de Dios? Ajá. ¿O cuántos traen sus teléfonos? Porque ahora yo sé que ya la tecnología ha avanzado y hoy pues tienen sus teléfonos. En sus teléfonos tienen la Biblia y que de paso le echan otro ojo al Facebook o a otro lado. Pero bueno, nosotros no usamos el teléfono en la congre. Siempre acostumbra la gente que la Biblia nos conoce a nosotros como la gente del libro, ¿sí? No es el que lo anda calentando acá, no, es la gente que hace lo que está escrito en este libro. Amén. Así que vamos a estudiar esta tarde, y quiero que estudiemos algo que he llamado yo el enemigo de la devoción. Déjenme hablarles un poquito acerca de lo que es la devoción. Mucha gente habla de la palabra yo soy devoto de algo. Bueno, la palabra devoción es que nosotros sentimos un profundo respeto y admiración por la virtud de ciertas cosas. Bueno, aquí nosotros somos devotos de Dios. Admiramos y estamos inspirados en lo que es Dios. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es omnisciente. Ajá. Así que nuestro Dios es bien especial y nosotros somos devotos de Él. Nuestro Dios
verdaderamente que Él sí, Él es el Dios de los imposibles. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Claro que Dios tiene su tiempo para contestarnos. Muchas veces le clamamos a Dios y nosotros quisiéramos que Dios fuera como un genio. Pensamos que la palabra de Dios es la lámpara que nosotros la flotamos y entonces Dios se va a aparecer y nos va a conceder 3 deseos. Pero no, nosotros le clamamos a Dios y Dios tendrá un tiempo para contestar. Pero de que contesta, contesta, ¿sí? Así que quiero que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aquí vamos a empezar con las palabras de este gran hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Escribió 13 epístolas de las 20 y tantas que compone el Nuevo Testamento. Un hombre que hablaba griego, un hombre que hablaba arameo, un hombre que hablaba hebreo, un hombre que hablaba árabe y un hombre que hablaba latín, porque tenía la ciudadanía romana. Así que era un hombre muy, muy inteligente. Cuando veo estas cosas en la palabra de Dios, yo me asombro porque Dios parece que juega con nosotros los humanos. Sabemos que de los hombres que están en la palabra de Dios, Pablo era un hombre muy sobresaliente por su gran conocimiento. Amén. Tenemos a un apóstol Pedro que en sus inicios él fue un pescador. Y hablar de ser un pescador es que era un trabajo muy bajo en su época. Además, era de poca cultura el apóstol Pedro. ¿Y cómo es posible que Dios escoge a Pedro, una persona no tan preparada, para mandarla con una gente muy bien preparada? Y al que está bien preparado y que habla muchos idiomas, lo manda con la gente que no tiene preparación. Así es nuestro Dios. Porque Pablo se dedicó a trabajar con nosotros los gentiles. Nosotros no teníamos ni idea acerca de nuestro Salvador, pero él, que se propuso a recorrer muchas partes de Europa y de Asia y de África, nos extendió este mensaje para que nosotros pudiéramos ahora conocer a nuestro bendito Salvador. Así que nuestro Dios, así es. Pero vamos a tomar esta escritura que escribió él. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Sé que esta escritura que está aquí, siempre se ha tomado para hablar, no muy bien de las mujeres. Se ha tomado que son las causantes, ellas, por las cuales el pecado entró al mundo. Y las hermanas se quedaron calladas. No. Bueno, así muchos interpretan, echándole la culpa a la mujer. Pero en realidad el apóstol Pablo no está hablando acerca de la mujer. Tuvo que tomar un ejemplo para enseñarnos a nosotros que tenemos un enemigo que siempre va a tratar a toda costa de apagar nuestra devoción, o sea, nuestro amor, nuestro deseo de buscar a Dios. Y este es el diablo. Dice aquí, pero me temo, tenía un gran temor, tenía miedo el apóstol Pablo, que a la gente que le estaba compartiendo la palabra, dice que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Y esta palabra astucia nos habla de que este personaje no es cualquier personaje. Cuando habla de astucia, nos está hablando de un engaño bien preparado, un engaño sofisticado que buscó la manera para poder enredar a Eva y hacerla caer. Así que con el enemigo que nosotros nos enfrentamos, no es cualquier enemigo. No tiene poder, porque eso sí, no tiene poder. Jesús se lo quitó. En Mateo 28 dice él, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Así que el diablo no tiene ningún poder. Pero tiene un arma muy poderosa. Y eso es que tiene mucha experiencia.
ha tenido muchos años en esta tierra, ha pasado muchas generaciones en esta tierra y siempre ha usado una misma táctica para hacer daño, no a la gente de afuera, sino a nosotros como creyentes en el Señor. Así que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto y les dice: tengo miedo de que así como la serpiente usó su astucia, un engaño sofisticado, y ahorita vamos a hablar de esto, porque vivimos un tiempo muy especial, un tiempo muy peligroso. Hay gente que, por ejemplo, el día de hoy, están tratando de cambiar nuestro lenguaje, nuestro idioma. Hoy ya no podemos decir ellos y ellas. Hoy debemos decir ellos, ellas y ellas. Y la gente en el mundo está tratando de cambiar nuestra manera de hablar. Están tratando de trabajar en nuestra mente para hacernos pensar que los niños nacieron libres para elegir, aunque nacieron niños, poder elegir si ellos quieren ser niñas. Están trabajando con nuestra mente. Y dicen que nosotros tenemos que respetar lo que esta gente está haciendo. Así que hoy vemos aquí que el diablo dice: con su astucia, con un engaño sofisticado, con un engaño bien preparado y bien elaborado, está tratando de cambiar. Aquí puso una mujer a Eva, pero les puedo decir que esta Eva es un simbolismo de lo que nosotros somos como iglesia. El diablo está trabajando de esta mujer. Dice: la mente de ustedes también se corrompa, cambiemos nuestra manera de pensar y de ver hacia las cosas de nuestro Dios, porque es triste lo que está sucediendo aún en la misma comunidad del Señor. Y dice una de estas cosas: ¿cómo puede ser esto? Dice: cambie nuestra mente, se pueda corromper. Dice: y se desvíen de la pureza. Porque Dios, cuando hablamos de pureza, estamos hablando de limpieza. Dios nos quiere limpios. Y dice aquí: y la devoción, cambie nuestra devoción que nosotros tenemos por Cristo. ¿Sí? Así que cuando vemos esto, muchos piensan que esto es un versículo para decir la mujer que es la culpable. Pero en realidad, la Biblia va a enseñar que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, el apóstol mismo Pablo dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Les puedo decir que tengo aproximadamente como unos 25, 30 años de estar estudiando el idioma hebreo, que es el idioma que se escribió originalmente la Biblia. Con algunas excepciones, como Daniel, algunos capítulos de Daniel están escritos en arameo, pero ahí en fuera, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ese es su lenguaje original. Cuando Dios habló y habló con Moisés, no le habló en egipcio. Dios le habló en el lenguaje. Se conoce en el mundo el hebreo como la lengua sagrada, la lengua que Dios habló. No sé si ustedes han visto, pero cuando Dios enfrenta a Pablo en el camino que va a perseguir a unos hombres cristianos para matarlos, se le aparece el Señor. Y Pablo escucha y dice: escuché una voz en hebreo que me hablaba. Así que no solamente Dios, Jesús habla hebreo. Y cuando uno ve en el original, en Génesis 3, siempre nos imaginamos que Adán estaba sola allí y que entonces se acercó la serpiente, que es el diablo, y la engañó. Pero no, en el original nos da la idea de que Adán estaba al lado de Eva y que cuando la serpiente está hablando con Eva, Adán no dijo absolutamente nada.
Ahora, cuando leemos Génesis 3, podemos nosotros pensar también. No sabemos si Eva recibió mala información de Adán, porque Adán fue el primero que recibió la información de todas las cosas de Dios. Y después de que Adán las recibió, se las tuvo que transmitir a Eva. O no sabemos si el mensaje lo dio mal Adán acerca de la confrontación o la comunicación que tuvieron la serpiente y Eva. Y la vamos a ver aquí en Génesis capítulo 3. Porque yo puedo ver cuando veo esto, que aquí lo que Adán mostró fue rebeldía. Se rebeló, no escuchó a Dios, permitió que su mujer fuera engañada, se cambiara su manera de pensar y le creyera a la serpiente todo lo que le dijo acerca de Dios. Así que cambió su mensaje y Adán no hizo nada. El día de hoy seguimos trabajando en esa área. Las mujeres siguen siendo engañadas y los hombres siguen siendo rebeldes. Hace 8 días tuvimos una reunión de hombres y hace un mes tuvimos una reunión de mujeres. Así que hicimos la convocación y el templo estaba lleno de mujeres. Ya hace 8 días tuvimos nuestra reunión de mujeres, de hombres, hicimos una invitación a todos los hombres y llegamos 36. Así que el hombre sigue siendo duro para Dios, la mujer no. Sí. Así que estamos viviendo estas cosas. Génesis 3, versículo 1 al 11. Pero la serpiente era astuta. Ya vimos que Pablo dice, tengo miedo, dice, que la serpiente con su astucia. No es un personaje tonto, es un personaje muy inteligente. Así que este personaje aquí nos pone en Génesis que era muy astuto, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí viene un agregado, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No le crean a Dios, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Aquí esta frase, cuando dice dio también a su marido, es porque Adán no andaba en otro lado. Adán estaba a un lado de ella. Dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿por qué Dios, que conoce y sabe todas las cosas, por qué es que no Dios confronta primero a la mujer? Era la que había fallado. No, sino que confronta primero a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Sí? En otras palabras, en hebreo dice, Maose ata, ¿qué estás haciendo tú, Adán? ¿Qué estás haciendo? Y entonces él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando la Biblia nos dice que Dios tenía una comunicación con ellos
diaria. ¿Cómo es que ahora de repente escuchan la voz de Dios y ahora tienen miedo? Y se escondió, tuvo miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Así que Dios, cuando lo confronta a Adán, está esperando que Adán le dé una respuesta de reconocimiento de que le había fallado a Dios. Pero encontramos que no. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Señor, yo creo que esto no me hubiese pasado, pero la mujer que me diste. Así que el problema no fue él, el problema fue su mujer. Y cuando Dios confronta a la mujer, le dice, si la serpiente no hubiese venido a mí, yo, la serpiente. No reconocieron su error, su falta, su pecado. Porque pecado es cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando no hacemos lo que Dios estipula. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan dice que pecado es cuando nosotros infringimos la instrucción de nuestro Dios. Dios nos dio unas reglas y esas reglas están para hacerse, cumplirse. Pero cuando nosotros no cumplimos con esas reglas, entonces nosotros estamos violando la instrucción de Dios. Estamos fallando a Dios. ¿Sí? Así que podemos ver aquí, en esta escritura, que ellos le fallaron porque dejaron de escuchar a Dios y empezaron a escuchar otra voz que no era la de Dios, la del diablo. Así que este versículo es muy importante por el tiempo que estamos viviendo y por todas las cosas que el mundo está tratando de hablarnos y de enseñarnos y de ponernos unos estándares a nosotros para regirnos en este mundo. Tenemos que tener cuidado nosotros, los creyentes en el Señor. No dejemos de escuchar la voz de Dios, porque hay otra voz que está hablando todavía hasta el día de hoy y puede engañarnos, ¿sí? Así que déjeme hablarle dos puntos importantes esta tarde. Número 1. Quiero que meditemos estos puntos. Satanás va a tratar de cuestionar la palabra de Dios. Mucha gente, el día de hoy, dice, yo no creo que la Biblia se diga acerca de estas cosas. Hay gente que tiene problemas con adicciones, tiene problemas con el alcoholismo, o tiene problemas con el tabaquismo, o tiene problemas con las drogas. Y cuando nosotros les hablamos a estas personas, dicen, bueno, a ver, muéstremelo en la Biblia, ¿dónde dice que esto no es bueno? Así que ellos quieren un versículo bien claro donde diga, no debes de drogarte. No, bueno, de borrachar sí habla la Escritura, pero de fumar no. Pero si Pablo dice que nuestra casa es un templo de Dios y que nosotros lo debemos de cuidar, ¿sí? Así que una persona que fuma se está dañando sus pulmones, se está dañando su salud, y un día tiene que darle cuentas de esto que es prestadito, no es de nosotros. Es que la gente dice, es mi vida, es mi cuerpo, y yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiero. Pues si así fuera, entonces tú decidirías cuándo te ibas a morir. Pero es prestado. Dios sabe cuándo vamos a morir. Amén. Así que déjenme enseñarles dos escrituras, porque también hay gente que dice que la palabra de Dios se contradice. No, ese libro que ustedes tienen, una cosa dice acá y otra cosa dice acá, y la palabra, su palabra que ustedes dicen, se contradice. Y déjenme enseñarles dos versículos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y segunda de Samuel, 24, 1. Estos han sido unos versículos de mucho debate,
entre los grandes eruditos de la palabra de Dios. Pero la mayoría dicen que estos versículos, lo que vamos a ver, que son muy parecidos. Dice Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, ¿qué tiene de malo que David haya hecho un censo? Bueno, cuando nosotros vamos al Levítico, Dios estableció que eso no se podía hacer. No se podía contar a la gente. Dios permitió a Moisés hacer un censo y ya se acabó, y Dios prohibió los censos. Así que entonces dice aquí que Satanás movió a David, se levantó contra Israel para que David hiciera un censo. Pero vamos a ver 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Así que estos dos versículos son bien parecidos y muchos dicen que son dos cosas diferentes, pero les puedo decir que la mayoría de los eruditos, los grandes estudiosos de la Escritura, dicen que es el mismo versículo. El problema que tenemos aquí es que en Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel, pero luego encontramos aquí en Samuel que no era Satanás, que era Dios que se había levantado contra Israel y que había movido a David para que hiciese un censo. Esa decisión que David tuvo le costó unas decisiones duras que tomar cuando Dios lo enfrenta. Dios le dijo que había hecho una falta muy grave, así que le dijo: yo quiero que escojas 3 cosas que tengo para ti. ¿Quieres 3 días de plaga? ¿O quieres 3 meses que te derroten tus enemigos? ¿O quieres 3 años de hambre? Así que David tuvo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Plaga? ¿Quieres que tus enemigos te hagan daño durante 3 meses o que te venga 3 años de hambre? ¿Qué creen que escogió? Pues lo más cortito serían unos 3 días de plaga. Pero bueno, lean los versículos. Porque ahí está la respuesta, lo que David tuvo que escoger. Pero al punto que voy. ¿Cómo es que en Crónicas nos dice que el diablo? Y aquí en Samuel encontramos que fue Dios. Así que tenemos que aprender algo muy importante. Hay una historia en Job, capítulo 1, donde nos dice que Job era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando Dios lo quiere presumir con el diablo dice: pues cómo no, que es un gran adorador tuyo, pues todo lo que tiene está protegido, no lo puedo tocar. Pero dame permiso y vas a ver que voy a ir y lo ataco y te va a blasfemar. Así que aquí encontramos algo interesante. El diablo no puede hacer nada si no tiene permiso ¿de quién? De Dios. ¿Ah? Aquí el versículo no se contradice. El diablo siempre ha hecho un ministerio, un trabajo también para Dios. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sí. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. De los 12 discípulos que Jesús tenía, alguien tenía que hacer el trabajo sucio de entregar al Hijo de Dios, y eso le tocó a Judas. Bueno, en este mundo hay alguien que tiene que hacer el mal, y el mal lo tiene que hacer el diablo. Así que cuando en Crónicas nos dice que Satanás se levantó contra Israel, pero fue con el permiso de Dios, porque encontramos en Samuel que la ira de Dios estaba contra Israel. ¿Por qué estaba enojado Dios contra Israel?
porque Israel había cambiado su pensamiento. Ya no estaba con Dios ahora. Su pensamiento ahora estaba en todas las cosas que estaban alrededor de ellos. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos alrededor de mucha gente que no busca de Dios. Mucha gente. ¿Sí? Así que Dios les había advertido que cuando les iba a entregar la tierra prometida, les dijo, ustedes van a llegar y van a poseer cosas que no les costó trabajo hacer. Van a ocupar casas que ustedes no edificaron. Van a usar pozos que ustedes no cavaron. Van a comer de los frutos que ustedes no plantaron. Y van a cosechar de la tierra algo que ustedes no sembraron. Pero cuando todo esto tengan y coman, no se olviden de quién les dio todas estas cosas. Dice, y tengan cuidado de la gente que está alrededor de ustedes. No sea que los pueda confundir y llevar a adorar a otros dioses. Bueno, Israel comió, se sació, fue bendecido. ¿Y qué creen? Se olvidó de Dios. Y como se olvidó de Dios, Dios tenía que llamar su atención. Porque las pruebas muchas veces que nos vienen a nuestra vida son porque Dios quiere llamar nuestra atención. Yo veo en la Escritura que cada vez que cuando el Señor manda algo sobre su pueblo, es como una carta de amor. No es algo feo. Nos quiere llamar la atención cuando nosotros pasamos por ciertas cosas. ¿Sí? Ayer exactamente estábamos hablando de unas personas que ni siquiera son creyentes del Señor, pero se habían olvidado del Señor. Y dice, si no hubiese pasado lo que estamos pasando ahora, ni siquiera nos hubiésemos acordado de Dios. Sé que Dios nos está hablando a través de estas cosas y que tenemos que regresar a Dios. Y así es Dios. Así que Dios permitió que el diablo moviera a David para hacer un censo. Y que este censo costó la muerte de miles del pueblo de Israel. Una mala decisión de David, murió mucha gente que no tenía nada que ver. Parece como si no tuviera nada que ver. Pero les puedo decir algo. Yo creo que los que Dios mató aquí en la Escritura, no murieron aquellas personas que fueron las buenas. Yo creo que eran personas que estaban haciendo lo malo y tuvieron que morir por su pecado. ¿Sí? Aquí encontramos en esta Escritura que la ira de Dios era sobre el pueblo de Israel y que la causa de la ira de Dios era su pecado. Así que debemos de pensar algo. ¿Sí? ¿Creen que Adán y Eva eran dos personas perfectas? ¿Que Dios las hizo perfectas? Sí. Adán y Eva, en su principio, Dios hizo a dos personas perfectas. ¿Creen que tenían un matrimonio perfecto? Sí, no tenían suegra ni suegros. Tenían un matrimonio perfecto. ¿Sí? ¿Creen que tenían un padre perfecto? Imagínense, tenían a Dios, que es un Dios perfecto. Tenían un matrimonio que era perfecto. ¿Ah? Ellos eran dos personas perfectas. E imagínense que a pesar de todo esto que tenían Adán y Eva, fueron engañados por la serpiente. ¿Sí? Así que es muy importante que nosotros sepamos dónde estamos parados. ¿Sí? Y que nosotros tenemos que afirmarnos siempre bien en nuestro Dios, porque lo que enfrentamos no es cualquier cosa. Somos seres humanos, somos ahora hijos de Dios. ¿Sí? Él es nuestro Padre, tenemos un Salvador, pero a pesar de eso, el diablo es muy astuto para tratar de hacernos daño a nosotros. Así que número 2, lo segundo que va a hacer el diablo es que va a cuestionar el carácter de Dios. Va a cuestionar el carácter de Dios. ¿Sí? Yo sé que la Biblia nos enseña
que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero yo quiero que esta tarde se vayan con esa idea de amar a Dios de esta manera, porque esto nos va a enseñar a odiar más al diablo y las cosas que están tratando de enseñarnos del mundo. ¿Sí? En Génesis 3, 22 al 24. Y el Señor Dios le dijo: he aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando vemos Génesis, vemos cómo es que Dios, cuando hizo a Adán y estaba trabajando con él, pero se dio cuenta que el hombre no era bueno que estuviera solo, entonces la Escritura dice: le haré una ayuda contraria a él, porque eso es lo que dice en hebreo, es el kenegdo, le voy a hacer una ayuda contraria a él. La palabra contraria quiere decir diferente, ¿sí? Le voy a hacer una ayuda contraria a él. Así que cuando vino Eva, Dios estuvo trabajando con ellos. Dios no quería que experimentaran y conocieran antes que a él el bien y el mal. Él quería primero trabajar con ellos, afirmarlos, establecerlos, darles conocimiento. Y como sabemos que cuando Dios nos creó, nos dio algo que se llama libre albedrío. Que al tiempo de que cuando Dios hubo trabajado con ellos, ellos pudieran tomar la decisión. Pero el diablo se anticipó al trabajo de Dios. ¿Saben? Nosotros trabajamos con nuestros hijos y les enseñamos las cosas de Dios. Me llamó la atención el niñito que viene a orar aquí. Viene orando. Les enseñamos a nuestros hijos las cosas de nuestro Dios cuando están pequeños y los vamos educando. Pero va a llegar un momento en que ellos van a llegar a la adolescencia, van a llegar a la juventud, y ¿qué creen? Ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Ahí lo que era Dios con nosotros, con Adán y Eva, trabajar con ellos, prepararlos, porque un día iban a confrontar el bien y el mal. Pero el diablo se anticipó y les dio a conocer el bien y el mal antes de tiempo. ¿Sí? Y bueno, todo esto vino a caer en un problema, porque Dios dio una sentencia. De cierto morirás, está en hebreo. Vas a morir 2 veces. Físicamente, porque Adán ya no fue eterno. Y lo segundo, una muerte espiritual. ¿Cuál fue la muerte espiritual? De que Dios lo saca del huerto, pone a 2 querubines para que no entren, y ahora es separado de la presencia de Dios. Y estar separado de la presencia de Dios es una muerte espiritual. Pablo dice en Efesios capítulo 2, nosotros que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que hay una muerte espiritual. Cuando se hace lo malo, cuando no tenemos a Dios, estamos muertos. Pero dice Pablo en Efesios 2, mas ahora nosotros tenemos vida, porque Jesús vino y nos ha dado vida a través de su Espíritu. Así que alejarnos de la presencia de Dios es muerte espiritual. ¿Sí? Por eso es que Dios dijo: morirás, vas a morir, Adán. Aunque vivió 960 y tantos años Adán, pero al fin y al cabo se murió. Pero experimentó las muertes más terribles que se pueden experimentar, que Dios se apartó de ellos y fueron sacados del huerto del Edén. ¿Les puedo preguntar? ¿Sí? Bueno. O sea, pregunto, porque no se me vayan a enojar conmigo. Pregunto. ¿Dónde formó Dios a Adán? ¿En el huerto del Edén o fuera del Edén? Fuera.
fuera. Y cuando Dios lo formó, lo trajo al huerto del Edén. Pero cuando pecó, Dios lo sacó otra vez a su lugar. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice que el Señor nos trasladó del reino de la muerte al reino de su amado Hijo. Ajá. Nos sacó de donde estábamos del pecado y nos ha traído al reino de Dios. ¿Sí? Pero no podemos confiarnos. ¿Ah? No podemos, ya estamos aquí en el reino de Dios y ahora nada nos va a pasar. No, tenemos que estar siempre preparados porque el diablo de muchas maneras va a tratar de que nosotros alcancemos nuestro propósito aquí en esta tierra. Así que dice la escritura aquí que el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Había otro árbol que era el árbol de la vida y el Señor quitó el árbol de la vida, lo quitó. Y vuelve a aparecer hasta Apocalipsis, en la ciudad que Dios tiene, preparada para los suyos. Ahí volverá a estar una vez más el árbol de la vida. Me llama la atención porque cuando lean Proverbios, dice que esta palabra es un árbol de vida, la palabra de Dios. Y en Apocalipsis estará el árbol de la vida una vez más. Dice aquí, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Imagínense, en el huerto de Edén, no sé cuáles eran los planes de Dios, pero ahí todo era una bendición porque todo se producía automáticamente. Yo creo que Adán y Eva no iba a ser necesario que estuvieran batallando como estamos batallando hoy, ¿verdad? Que las hijas o las mujeres para tener un hijo sufran. Porque ese fue lo que dijo el Señor, pues ahora cuando tengas hijos vas a sufrir. ¿Ah? Y tu hombre cuando vayas a trabajar vas a tener callos en tus manos, vas a sudar. Ganar el pan nos cuesta. Todo por nuestro padre Adán, que tomó una mala decisión, así como David. Así que esto es muy interesante. Si nosotros no tomamos decisiones sabias, no solamente nos afectan a nosotros, sino pueden afectar a los que están alrededor de nosotros. Así que tenemos que aprender, pedirle a Dios que Dios nos ayude para que nuestras decisiones que tengamos que tomar en esta vida siempre sean las correctas y que nos puedan traer bendición a nosotros y a los que nos rodean. Porque una decisión mala me va a traer problemas a mí y también a los que me rodean. ¿Sí? Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que vemos aquí, ahora, esto no lo podemos ver como un juicio de Dios, sino como la gracia de Dios, porque ahora Adán y Eva estaban en un estado caído. Así que no estamos viendo a un Dios que los estaba enjuiciando, sino que estamos viendo aquí la gracia de Dios a Adán y Eva. Y que podemos ver que aunque fallaron, Dios tuvo que proveer una manera para que ellos se pudieran restaurar. Cuando ellos se cubrieron con hojas de parra, se trataron de justificar ellos y Dios dijo, no, esas no es las vestiduras que yo quiero. Así que Dios tuvo que sacrificar unos animalitos y cubrir su desnudez. Y Apocalipsis capítulo 12 nos va a enseñar el cordero que fue inmolado, ¿cuándo dice? Desde la fundación del mundo. Así que fue sacrificado un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva y enseñarnos a nosotros la manera que hasta el día de hoy
el hombre puede ser redimido. Y esto es a través del sacrificio del Cordero, pero del Cordero de Dios que es Jesús. Así que cuidado, porque vamos a encontrar que allá afuera van a tratar de cuestionar el carácter de Dios. La gente dice, bueno, pues dicen ustedes que Dios es bueno. ¿Y por qué entonces la gente le pasa tantas cosas? ¿Por qué permite Dios ahora que pasamos el COVID? Bueno, si ¿por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios permitió el COVID? ¿Por qué permiten que los ríos se desborden y muera mucha gente y pierda sus casas? ¿Por qué esto? Y siempre están cuestionando a Dios. Pero nunca se ponen a pensar que todas las consecuencias que estamos pasando por el mundo es a causa del pecado, de la desobediencia que nosotros tenemos hacia Dios. Así que se tiene que pagar, se tiene que sufrir. Y esto es para que la gente un día abra los ojos y pueda voltear hacia Dios. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque vivimos un tiempo muy difícil. Y que no traten de cuestionar el carácter de Dios, ni que traten de cuestionar la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios tiene la verdad absoluta. Hace poco estuve hablando con unos jóvenes, ellos están en la universidad, estamos estudiando, no astrología, astronomía. Están estudiando astronomía. Y me dijeron acerca de la teoría del Big Bang, o sea, cómo el mundo fue, según ellos sus teorías, fue construido el mundo. Pero ahora ya salió otra, la teoría de las cuerdas. Así que cuando ellos me hablaron de las cuerdas dije, ah, caray, esta yo no me la sabía, la teoría de las cuerdas. Así que nos pusimos a investigar. ¿Sí? Pero simplemente son puras teorías. ¿Sí? Y que nosotros éramos una célula que estaba en el mar, pero que luego las olas llevaron esa célula a la tierra, y esa célula cayó en la tierra, y ahí en la tierra, en el lodo, se empezó esa célula a transformar, y entonces vino a ser una persona. No es lo que dice la palabra de Dios, ¿o sí? Gracias a Dios que ya se acabó la teoría de Darwin, porque ven que decían que veníamos del chango. Sé que algunos somos peludos y casi parecen, pero no venimos del chango. Somos obra y creación de Dios. Y siempre allá la gente va a tratar de cuestionar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Así que les animo, porque tenemos que ser unos estudiantes de la palabra y meternos a estudiar la palabra, porque va a haber gente que nos va a demandar respuestas de la palabra de nuestro Dios y tenemos que estar preparados. Yo aprendí esto porque cuando estaba estudiando filosofía en la UNAM, pues imagínense, me puse a estudiar una profesión, una carrera muy complicada y donde toda llena de pensamientos, de puro pensamiento griego. Sócrates, Platón y Homero y todos estos señores que el pensamiento sigue rigiendo hasta el día de hoy. Y teníamos unos buenos debates con otros estudiantes acerca de la palabra de nuestro Dios. Así que necesitamos prepararnos, porque la gente nos va a demandar, porque ellos siempre van a cuestionar la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia dice que aquí estamos nosotros para hacer una luz en este mundo. El mundo no nos va a enseñar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros estamos aquí para enseñar al mundo lo que tiene que hacer. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia y que podamos ser unos instrumentos de bendición y de misericordia para toda la gente. Porque me llama la atención la manera que la gente tiene pensado acerca de nosotros los cristianos. Yo le dije un día a los hermanos, salgan aquí afuera y pídanle qué piensan ellos acerca de la iglesia cristiana. Y regresaron todos frustrados. No, es que piensan cada cosa de nosotros. Esto quiere decir, no estamos mandando un mensaje correcto.
¿Sí? No te pelees con tu vecino, ámalo. ¿Sí? A que te haga enojar, no lo maldigas, bendícelo. Estamos aquí para hacer una luz en este mundo. Amén. Y que el Señor me los bendiga y que vamos a estar orando por ustedes para que en este lugar sea un lugar chiquito que digan que decir, tenemos que buscar uno más grande. Y que gracias a Dios que ustedes están cerca de Dios, están en la montaña. Están en la montaña, así que qué bueno que están ustedes aquí, tan cerca del Señor. Y yo no me imaginé estar hasta por acá, ¿verdad? Y subía y las calles están bien bonitas, y ahí veníamos, pero bueno, dije, Dios es así. Ajá. No nos imaginamos dónde Dios tiene gente que le ama y le sirve. Un día Dios nos llevó a la sierra de Oaxaca, aquí está mi esposa, y mi madre fue con nosotros, a un lugar que se llama Nido de Águila. Yo le decía, ¿por qué se llama Nido de Águila? Pues sí, porque cuando nos bajamos del camión y empezamos a caminar y nos empezaron a llevar los hermanos entre los cerros, íbamos sube y sube y sube, 6 horas caminando. Y cuando llegamos, los hermanos benditos del Señor hicieron la congregación en la mera punta del cerro. Todavía llegamos a las casas y todavía subir para el templo. Y cuando llegamos, bien visto cómo las nubes las veíamos abajo, literalmente las veíamos abajo. Dice, por eso se llama Nido de Águilas. Y nos pudimos dar cuenta de gente que ama a Dios en ese lugar. Y yo les decía a los hermanos acá en el Distrito Federal, caray, somos tan chocosos, somos especiales. Ay, es que la iglesia está tan lejos, pues órale al Señor para que te ponga una enfrente. Y es que tengo que transbordar 2, 3 camiones. Y cuando nosotros vimos a los hermanos, caminan de 6 a 8 horas para llegar al servicio. No hay camiones. Gente bien linda que ama a Dios. Los honro a ustedes y los bendigo. Están en nuestro corazón y vamos a estar orando por ustedes. Para que Dios los bendiga, los guarde, los afirme y ustedes puedan ser una extensión de amor en los brazos de Dios a esta gente que tenemos alrededor. Y Dios bendiga a Víctor y a Edith por su trabajo y su amor que tienen para Dios. Dios me los bendiga.